refiriendo al Creador del cielo, de la tierra y de la humanidad. Amén. Y hace 8 días compartíamos precisamente cómo Dios y las traducciones del hebreo nos han venido ayudando para comprender bien cómo Dios se ha venido manifestando. Entonces, la palabra Elohim viene del hebreo y es traducida como dioses. En el Génesis aprendimos a ver que Dios usó frases que Él decía: hagamos al hombre a nuestra imagen. Al usar el término hagamos, era mencionar como si Él estuviera con alguien más. Y habíamos aclarado que Dios no estaba hablando con los ángeles, sino con alguien más. Y también usaba de alguna forma en Génesis capítulo 3, verso 22, cuando Él dice: el hombre es uno como nosotros. Al referirse a estas frases y del hebreo, Elohim es una traducción plural que significa dioses. Cuando hablamos en perdón, hermanos, es como me comí un gallo. Cuando hablamos de singular, solamente estamos hablando de Elohá, que es el único Dios. Y mencionábamos los nombres de Dios como el Adonai, mencionábamos algunas características de sus nombres de Él, y esto nos ayuda para poder entender con mayor claridad quién es Dios. ¿Por qué? Porque cuando las personas no conocen bien a Dios, entonces van a confundir muchísimas cosas. Hablábamos también que en la antigüedad de esos pueblos adoraban otros dioses. Mencionamos algunos de ellos y resaltábamos lo que Dios había dicho en el libro de Éxodo y Deuteronomio, de cómo Dios no quería que se adoraran a dioses falsos. La razón por qué no quería Dios que se adoraran era simple y sencillamente porque los dioses aquellos son dioses falsos. Hoy vamos a ver, conociendo a Dios, tercera parte en la persona de cómo Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Entonces, para poder señalar a Jesucristo como Dios, necesitamos tener bases bíblicas, no solamente para decir que Jesús es Dios. En realidad deberíamos de decir que Dios es Jesús. Porque cuando nos referimos a una persona, es como referirse y decir: usted es Dios. No, usted no es Dios. Es que Dios está en usted. ¿Eso lo hace ser Dios? No. Pero curiosamente, las palabras que se le dan y títulos a Jesucristo es porque Dios es Jesucristo. Por eso no decimos Jesucristo es Dios, no. Vamos a el Evangelio de Mateo capítulo 16 y vamos a comprender un poquito de cómo Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Recuerden, miren, la palabra Cristo viene del griego. Christos quiere decir ungido, del griego. Y del hebreo se dice o se pronuncia Meshiach o Mesías. Y cuando vemos que la Biblia menciona al Mesías o al Cristo, estamos hablando de alguien. En Mateo 16
versículo 13, vamos a comprender una de las características de cómo Jesucristo hace una pregunta hacia sus discípulos. Y Él les dice, ¿todo lo tienen? El verso 13, Mateo 16, versículo 13, amén. Dice su palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Muchas gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre. Bendice a tu iglesia, movimiento de fe, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Padre, queremos honrar, queremos glorificarte, Señor. Queremos aprender de tu palabra y conocerte, Señor. Amén. Permite, Padre, que esta enseñanza sea de mucha bendición y edificación para cada uno de nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. De acuerdo a lo que Jesucristo está mencionando aquí, de esta manera vemos cómo Jesucristo hace una pregunta hacia sus discípulos. Él les dice: a ver, muchachos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y algunos de sus discípulos escuchaban lo que en aquel tiempo, ya sea fariseos, saduceos, algunos religiosos, empezaban a ponerle un título a Jesús, porque Jesús hacía muchas señales, muchos milagros, y pareciera que Jesucristo, cuando ellos leían el Antiguo Testamento, decían: a mí se me hace que este hombre es Elías, ¿verdad? Y otros decían: no, a mí se me hace que es Jeremías. Y ya había sido ejecutado Juan Bautista, y algunos decían: no, a mí se me hace que es Juan Bautista. ¿Cómo Juan Bautista en Jesús si casi tenían la misma edad, verdad? O sea, era algo ilógico, ¿cierto? Ahora, cuando vemos que Jesús hace esta pregunta, vea por favor el versículo 14, vea, y dice: ellos dijeron unos, diga conmigo unos. Ahora déjeme le pregunto a usted ahorita, ¿qué dice la gente allá afuera que es Jesucristo? Unos dicen que es un profeta. Unos dicen que es una religión. ¿Qué más? Que es un ángel. Unos dicen que es un ángel. En nuestros tiempos también se le pone un título a Jesucristo. Y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Parece que de los 12, nada más uno estaba poniendo atención. Y él dice: es que tú eres el Cristo. O sea, bien seguro y convencido, tú eres el Cristo. Ahora, diga conmigo: Cristo. Eso es. Ahora, ¿qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo en griego quiere decir ungido, escogido. Y entonces, ¿de qué está hablando? Ahora, recuerde que dentro de las profecías, Jesucristo no nace como los demás profetas y de repente viene una elección sobre él. No es así. Desde las profecías ya se había profetizado que iba a nacer de una virgen un
un nombre al cual se le iba a llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y todas las características de Dios iban a estar en ese hombre llamado Jesús, conocido como el Cristo. ¿Por qué le dijeron que se llamaría Jesús? Si el ángel le había dicho a María que se iba a llamar Emmanuel. ¿Quién le puso Jesús a Jesús? ¿Y qué significa Jesús? Ahora, la palabra Jesús significa Salvador. Ahora veamos un poquito. Elías. El nombre de Elías se pronuncia más o menos así. Eliyahu. Así se pronuncia. Eliyahu en hebreo, que quiere decir mi Dios es Yahvé, o Yahvé es mi Dios. Y entonces, ¿qué decía la gente que era Jesús? Eliyahu, ha de ser Eliyahu, ha de ser Elías. Bueno, no, porque cuando vemos en la Biblia cómo se pronuncia este nombre, vemos que hay una característica, ¿se da cuenta?, de Dios por el nombre de Él, como Elohim. Y de esta manera vamos aprendiendo a que Dios se manifiesta por sus características en cada persona, pero Eliyahu no tenía todas las características de Dios. Pero curiosamente, también en este mismo texto dicen que unos decían que era Juan Bautista. Ahora, ¿qué significa Juan? Habíamos dicho que ¿qué significaba Juan? ¿Se acuerdan? Juan quiere decir del hebreo Yohanan, que quiere decir favorecido por Dios o hombre fiel a Dios. ¿Y cómo se puede conocer todo esto? ¿Qué le estaban diciendo? Le estaban poniendo algunos títulos y características de Dios. Recuerde el tema, por favor, pasado. ¿Usted sabe el significado de Abraham? Abraham es uno. O sea, Abraham es uno. Abraham es el mismo, pero con H en medio. La quinta letra del alfabeto hebreo se le añade a Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes. ¿Por qué significa padre de multitudes Abraham? Por las palabras que llevan una característica con Dios. Por ejemplo, cuando mencionamos el Abba Kadosh, Abba quiere decir papá o papito. Kadosh, santo. Y entonces Abraham es Ab de papá, Abraham de pueblos o multitudes. Entonces eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto, pastor? ¿Por qué nos cuenta todo esto? Porque para poder tener la comprensión 100% creíble y bíblica de que Jesucristo no es un profeta más,
de que Jesucristo no es un Eliyahu, de que Jesucristo no es Johanán, de que Jesucristo tampoco es Jeremías o Jeremy, como es conocido, o Jeremish, como es pronunciado. Por eso el nombre de Jeremías quiere decir, o se pronuncia Jeremish, así se pronuncia, y significa Dios pone orden. Ahora, ¿Jesucristo era todos estos títulos? No. Por eso, vean, por favor, en su Biblia, vean. Esto es un escrito que Jesucristo dice en el verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Casi siempre en todas las traducciones la frase yo soy el que soy es como si estuviésemos mencionando la frase o palabra Jehová. Y Jesucristo dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ya le dan sus características a él. Y Simón Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora diga conmigo: hijo. ¿Recuerda usted el primer tema que dimos? ¿Quién recuerda el primer tema que dimos de conociendo a Dios? Le voy a dar un premio. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Quién se atreve a invitar a alguien a la casa de su padre y tomar decisiones por su padre y apartar un terrenito para la casa de su amigo si no es el dueño? ¿Quién se atreve a hacer eso? Jesucristo, él decía: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ese es el primer tema que vimos. Y cuando vimos Hechos, era el segundo tema de Pablo cuando entró a ver a estos hombres que idolatraban. Es el primer tema también, pero es una parte del primero. Ahora, vemos aquí, amados hermanos, cómo la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo está mencionando. Ahora, Él no está mencionando que es otro Dios. Él está mencionando, y Pedro lo reconoce como el Hijo de Dios. Y todos entendemos que hijo es una parte de uno, ¿cierto? Es una parte de uno, un hijo. Y no sé si usted ha usado palabras, y no sé si usted se sienta orgulloso de sus hijos, pero yo sí me siento orgulloso de mis hijos. Y más cuando me dicen: tu hijo sacó lo enojón. Ay, me siento bien orgulloso de eso. ¿No? Tu hijo se parece a ti. Ay, me siento muy orgulloso. ¿Sí o no? Ahora, ¿Jesús se parece al Padre? Sí. En todo. Cómo camina, cómo habla. Y de alguna manera nuestros hijos sacan de mamá y sacan de papá, ¿verdad? Casi siempre nuestros hijos sacan la belleza de la mamá y la inteligencia del papá. ¿Por qué no dicen amén? Sí. Las mujeres se adelantan, ¿verdad? Y dicen amén, amén, por su belleza. Y vemos esto, amados hermanos, cuando Jesucristo se presenta. Vamos rápidamente a San Juan capítulo 1,
para que usted vaya viendo que Dios cómo se manifiesta. Hace 8 días en el libro de Isaías mencionábamos que Dios hizo todas las cosas y no quiere que se le compare con nadie. ¿Sí me explico? Amén. Dice, ¿qué imagen me vas a componer? Así dice Dios. Sí. Entonces Dios no necesita imagen de nada. Y este texto nos ayuda porque dice San Juan 1:18, dice que a Dios nadie le vio jamás. O sea, para que alguien diga, yo vi a Dios, nadie ha visto a Dios. Dice San Juan 1:18 que unigénito. Cuando usa la palabra unigénito, está hablando del único. No primogénito, del único Hijo, que está en el seno del Padre. ¿Dónde está? ¿El único? En el seno. Está dentro de Él. Como cuando la mujer se embaraza, es uno con su hijo. Sí. ¿Entiende usted eso? Es uno. El niño o el bebé no abre la boca para darle de comer en el embarazo. ¿No? Come ella, come él. ¿Cierto? A ella se le antoja la sandía y si no come sandía, el niño sale con cara de pera. ¿Cierto? Así. Entonces, cuando Dios manda a su Hijo, manda su esencia de Él, su esencia, su presencia. Por eso todas las características que el Antiguo Testamento nos dice, nos menciona, están dirigidas de quién es Él. Por eso aquí dice que el que está en el seno del Padre dice, Él le ha dado a conocer. Porque nadie podía ver a Dios cara a cara. Y entonces tuvo que ser el mismo Dios manifestándose en una forma humana y darse a conocer. Y el Hijo les dice, esto es Dios. Así, esto es Dios. Amén. Y entonces la gente que estaba bien religiosa agarraba piedras y decía, ¿por qué te haces Dios tú? Se enojaba porque Jesucristo les decía, esto es Dios. Cuando sanaba, hacía milagros, levantó muertos, hablaba con autoridad, con orden detuvo lo que era la tempestad en el mar. ¿Y cuántas cosas más no hizo Jesucristo? Aún dentro de la creación daba órdenes. Por eso la gente se sorprendía cuando ellos decían, ¿quién es este hombre que aún hasta el mar, el viento le obedece? ¿Quién era ese hombre? Era el mismísimo Yahvé, Jehová, Elohim, el Abacadosh, que se dio a conocer. Por eso cuando Él dice que Él le ha dado a conocer, la gente no podía comprenderlo. San Juan capítulo 8 nos ayuda todavía un poquito más a comprender esta razón. ¿Lo tiene? Amén. San Juan capítulo 8, verso 19. Miren lo que dice. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús,
a mí me conocieses, también a mi Padre conocerás. Estas palabras habló el Salvador, habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ahora, ¿qué está diciendo este texto? ¿Dónde está? ¿Quién es él? Vean nuevamente el verso San Juan 17. Vamos más adelante, San Juan 17. Para que sigamos con la línea de esto. San Juan 17. Como Jesús estaba haciendo una declaración de que el Padre, o sea, Dios era su Padre, ellos iban escuchando, y en San Juan capítulo 17, verso 1, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Subraya esa palabra, fíjese, al único Dios verdadero. Subraya esa, al único Dios verdadero. ¿Por qué Jesucristo está diciendo al único Dios verdadero y luego añade: y a Jesucristo, a quien has enviado? Ahora, cuando vemos todas estas cosas, decimos: ahí está. Entonces, el Padre, el Hijo son diferentes. Pues en 1 de Juan nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, dice que no tiene la vida. Y dice aquí en este texto, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y curiosamente, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Y dice claramente la palabra de Dios, como en referencia a todo esto, de que pareciera que se necesita al Hijo para tener al Padre. Y sin el Hijo no se tiene al Padre, y sin el Padre no se tiene al Hijo, porque es uno. Amén. Cuando nosotros vemos estas cosas, pareciera que es algo difícil de entender. Pero le digo una cosa: una cosa es entender, otra cosa es aceptar. ¿Sabía usted que a las mujeres no se les entiende jamás? Solo se les ama. ¿Sí entiende eso? Amén. A una mujer nunca le vamos a ganar. No. Jamás. Nunca. Entonces, si usted como varón dice: ay, mujer, a ti yo no te entiendo, exacto, usted jamás la va a entender, solo ámela. Amén. Ámela, nada más, ámela. Y usted, mire, en la cuestión teológica, usted nunca va a entender muchas cosas que están escritas en la palabra, solo créalas. Amén. Solo créalas, necesita creerlas. Si Jesús está diciendo en San Juan capítulo 10, vean por favor lo que dice Jesús en San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan 10:30. ¿Lo tiene? Amén. ¿Qué dice? Él y el Padre uno son. ¿Cómo se acaba de decir? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y luego a Jesucristo, quien has enviado.
luego él dice, es que mi papá y yo, uno somos. Uno. Por eso en el Génesis, la expresión hagamos nos ayuda a comprender de la existencia del Cristo antes de su nacimiento. Nos ayuda a comprender la presencia de Él como Dios desde el principio. Entonces Jesús usa una frase al decir el único Dios verdadero. Así es que no hay más Dios. Jesucristo no es otro Dios, Jesucristo es Dios. Simple y sencillamente, y podríamos decir, y con eso es suficiente, no. Porque todavía hay muchos que no aceptan esto. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. ¿Por qué los fariseos intentaban asesinar a Cristo? ¿Por qué lo intentaban asesinar? Si vemos Mateo capítulo 11, Jesucristo cumple lo que dice la profecía de Mateo 11. Aquí hay una hermosa historia de que Jesucristo no era ni Juan Bautista, no era Jeremías, no era Elías, no era otro profeta. Entonces, ¿quién era? En Mateo 11, verso 1, dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, dice que se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel, ahora Juan Bautista está en la cárcel, y dice que escucha Juan los hechos de Cristo. ¿Qué andaba haciendo Cristo? Sus hechos, ¿qué andaba haciendo? Dice que le envió 2 de sus discípulos, Juan, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondió Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, permítame ahí. Juan tenía una duda, ¿cierto? Juan está en la cárcel y él dice: vayan por favor y pregúntenme. 2 de sus discípulos de Juan van y le preguntan a Jesús: oye Jesús, Juan Bautista nos pregunta si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Jesús no le dice: sí, soy yo el que había de venir, sí, soy yo. No, responde de una manera clave, de una manera con referencia. ¿Y qué estaba respondiendo Jesús? Una cita bíblica. Los capítulos y versículos de los libros fueron añadidos después, pero todos los escritos y pergaminos del profeta Isaías no traen capítulos ni versículos. Después fueron añadidos. Y Jesucristo no le dice a los discípulos de Juan: pues vean lo que dice el libro de Isaías 35:4. No les dice eso. Vamos a ver qué dice Isaías 35:4, porque para Jesucristo, al responder a Juan, ir y hacer saber a Juan las cosas que ustedes oyen y las cosas que ustedes ven. Miren, ustedes están viendo que los ciegos ven, ustedes ven también que los cojos andan, ustedes están escuchando y viendo que los leprosos son limpiados, los sordos oyen y también hasta los muertos resucitan y los pobres es anunciado el Evangelio. Y entonces van corriendo a decirle a Juan
Y Juan se maravilla porque había llegado. ¿Quién había llegado? Vamos a ver quién tendría que venir. Isaías 35:4 dice la profecía: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que iba a venir Dios mismo? ¿Cómo nos daremos cuenta que llegaría Dios mismo? Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La característica, la señal, era la clave. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús se le hubiera hecho más sencillo decir: sí, soy yo, ¿cierto? Pero no, le dio la referencia. Vayan y díganle a Juan lo que ven y oyen los cojos, y le está citando al profeta Isaías. Y el profeta Isaías había profetizado que Dios mismo vendría. Y entonces aquí, por eso hay luego un choque en la idea, en las mentes de algunos de: no, ¿por qué si Jesús en la cruz dijo Padre? ¿Cómo es que Jesús si era el Padre? Es que es Dios, entienda, es Dios. Amén. Él es el omnipresente, el omnipotente. Él baja, sube, está allá, está aquí y está en todas partes. ¿Cómo? No lo sé. Amén. Pero Él está aquí. Amén. Él está allá arriba, está aquí, lo llena todo. Aleluya. Por eso, cuando nosotros comprendemos y leemos esto, y nuestra cabeza quiere explotar, porque ¿cómo? No puede ser. ¿Y será cierto o no será cierto? Es que no necesita entenderlo, solo necesita aceptarlo. Por eso dice la palabra de Dios que Dios mismo vendría y los salvaría, ¿cierto? Amén. La palabra salvar o salvador es Jesucristo, es Jesús. Y la Biblia nos dice claramente que en San Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino el creador del cielo. Incluso San Juan capítulo 1 dice claramente que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechos, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Dios creó todo, y ese verbo, dice, habitó entre nosotros, estuvo con nosotros. Esa palabra, cuando Dios decía hágase la luz, era la luz, y cuando Dios dijo esto, se hizo carne. Amén. Su palabra se hizo carne, Dios se hizo carne, Amén. habitó entre nosotros. Y la gente que lo tuvo así de cerca, lo crucificó a su Dios, al Elohim. Y es impresionante porque en toda la Biblia me encanta un texto de Apocalipsis que dice: yo soy el primero, soy el último, estuve muerto, pero vivo. Amén. Y nadie puede decir que es el primero y el último, sino solo Jehová. Amén. Por eso cuando conocemos a Dios, vemos las características. Y si no, Jesucristo hubiera respondido otra cosa. Él hubiera dicho: no, vayan y díganle por favor a Juan que pues hay que esperar a otro. No, yo no soy, se equivoca, me confunde. Pero no, dio la referencia. Y la referencia era clara, ¿cierto? Amén. Entonces, para que nosotros podamos aceptar lo que dice la palabra, con un refuerzo más en Isaías, ¿está usted en Isaías? Isaías 9, verso 6. Porque muchos dicen: no, ¿cómo puede ser Jesús
¿Cómo puede ser Él el Padre? Pues para que vean que Él puede ser el Padre, esta referencia nos da quién es el Padre. Y si el Padre puede ser Hijo, pues el mismo Hijo puede ser Padre. Amén. Como usted. Levante la mano, por favor, los que son papás. Eso es, usted es papá y también es hijo, ¿cierto? ¿Cierto, no? Sí. ¿Y cómo es eso? Explíqueme cómo es que usted es papá y hijo a la vez. Y usted tiene varios títulos ahora, ¿no? Y en Isaías 9:6, vean lo que dice. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Mire lo que dice: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, si ese niño no puede ser padre, el Padre sí puede ser hijo. ¿Entiende lo que le digo? Amén. Porque el Padre se hizo un niño es nacido. ¿A quiénes eran los únicos que se le podía dar gloria y honra y honor? Solamente a Dios. Y en su palabra Él dice: yo no voy a compartir mi honra ni mi gloria con nadie. Y curiosamente, cuando nace Jesucristo, el niño Jesús, llegaron los 3 reyes del oriente y ofrecieron incienso, mirra y oro. Y a nadie se le ofrece eso más que a los reyes y a los dioses. Y se lo estaban ofreciendo a un pequeño, a un recién nacido. Amén. Por eso la Biblia nos muestra que Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y si nosotros aprendemos a identificarlo, podemos reconocer lo que Él es. San Juan 5:17. ¿Sí está aprendiendo algo? Amén. San Juan 5:17. Hay una confusión aquí con la gente, porque Jesucristo, recuerde que llega a sanar al paralítico de Bethesda. Me encanta esta historia porque Jesucristo es un administrador de los misterios de Dios. Y aunque Él tenía el don de sanidad, no llegaría a sanar a todo mundo, solo sanó a uno. Y dice en San Juan 5:17 que en su conversación dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, porque había sanado a este paralítico en el día de descanso. Y Él les dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? ¿Haciéndose qué? Dice la Biblia que cuando Satanás, Luzbel, quiso hacer su trono en el cielo, Dios le dijo que no. Y Jesucristo andaba diciendo casi abiertamente que Él era Dios. Porque Él no intervino, Dios, porque Él era. Porque Él era. Amén. Entonces, cuando vamos conociendo un poquito más acerca de Dios, la Biblia nos muestra que Él es Dios. San Juan 10:29. Vamos a leerlo desde el 27, por favor. San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen.
En el libro de Isaías decía que Dios conoce a todos sus ejércitos y a todos llama por su nombre. ¿Lo recuerdan? Amén. Dice el verso 28, yo les doy vida eterna. No había dicho Cristo Jesús, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Amén. La vida eterna, dice, es que te conozcan a ti. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Parece que está hablando de dos, ¿cierto? Pero primero Él dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Después Él, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego añade, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es entendible que la nación judía podía comprender lo que él decía, porque cuando él decía, él no decía el Yahú, él decía el Jehová. Y entonces eso le pegaba a la cultura y a su religión y decían, eso es una blasfemia, tú no puedes tomar el nombre de Dios en mano, tú te estás haciendo Dios. Y él seguía diciendo, el Jehová, yo soy el que soy. Él lo seguía mencionando. ¿Por cuál de esas me vas a apedrear? No te vamos a apedrear por las buenas obras que haces. Es que tú te haces Dios. Es interesante esto, ¿cierto? Y la cultura judía sabía que eso era una blasfemia porque Dios había dicho, oye Israel, yo soy uno y fuera de mí no hay quien salve. Y llega Jesucristo y empieza a hacer manifestaciones a diestra y a siniestra. Y la gente se quedaba sorprendida. Un texto más, San Juan 20. Un texto más, y con esto cerramos. San Juan 20. Versículo 24. ¿Tienen? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si yo no viere en sus manos la señal en los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego fue directamente con Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios. y Dios mío. No es una expresión mexicana. Ay, Dios. Ay, Dios mío. No es la expresión mexicana para exclamar de sorprendente o sorpresa o admirados de Dios mío. No, Él está haciendo un reconocimiento de quién es Jesús. Jesús entró con las puertas cerradas. ¿Quién hace eso? ¿Quién hizo eso? Nadie. ¿Qué profeta? ¿Jeremías? No. ¿Elías? No. ¿Eliseo? No. ¿Juan? Ni Juan Bautista pudo
salir de la cárcel. No. ¿Quién hizo eso? Jesucristo, el único Dios verdadero. Y cuando llega, le dice: mete aquí tus dedos, adelante, mételos. Agarra tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Por eso no necesitamos ser como Tomás y tratar de investigar si sí, si no, y si fue, si no fue. Solo se necesita creer. Amén. No necesito comprender cómo y cómo atravesó los muros. Explíquenme cómo entró con las puertas cerradas. Yo no creeré si no me explican cómo le hizo. No, entró, simplemente entró, y entró. ¿Cómo le hizo? No lo sé, pero entró. Amén. No, a mí que me expliquen cómo entró. Si no, no creo. Pues quédate así de incrédulo. Yo sí lo creo que entra. Amén. Y yo no quiero ser ningún incrédulo. Yo lo creo porque eso se llama fe. Y también cuando uno anda y será, es que algún grupo dice que Jesús no es Dios. Pues si ellos no quieren creer, ese es su problema. Yo sí estoy creyendo que la Biblia dice que Él es el mismo Dios. Amén. Por eso Tomás estaba como muchos, trataba de investigar. Oye, Tomás, vino el Señor. ¿Cómo que vino? No, si yo no lo veo, si yo no meto mis dedos, si yo no meto mi mano, no voy a creer. No estoy convencido de que ustedes me dicen. Yo necesito una teología de todo eso. No necesitamos una teología de todo eso. Necesitamos creer lo que dice la palabra. Amén. Y si no ejercitamos nuestra fe, entonces seremos unos seguidores convencidos. Seremos unas personas que cuestionamos todo y nos convencen cuando, pues más o menos me convenciste. No, hermanos, un creyente es aquel que cree las cosas increíbles que están escritas en la Biblia. Amén. Amén. Entonces, esta historia continuará. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque así como revelaste tu gloria y tu poder, Señor, a este hombre, Pedro, cuando Cristo le preguntó y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, gracias por esta revelación a través de tu palabra. Podemos conocer y creer que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que te has manifestado de muchas formas. Amén. Y queremos seguir conociéndote, y que te has mostrado desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el siglo XXI, y sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. No queremos estar convencidos de mala gana, no, Señor. Estamos convencidos de lo que nos enseña tu palabra y creemos que Jesucristo está en ti y tú en Jesucristo. Y creemos que nos has dado vida eterna, y creemos que nos has dado de tu Espíritu Santo, y creemos que algún día cuando regrese Cristo vendrá por nosotros, porque vendrás una vez más. Así como lo dice el profeta Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará. Este mismo Dios que eres tú vendrás y nos llevarás a casa, porque en la casa tenemos habitaciones que están siendo preparadas por ti. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por tu misericordia. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.